Entonces, vamos a iniciar, hermanos. Pueden tomar asiento, ubicarse, busque su Biblia el día de hoy y vamos a continuar. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza sobre la adoración. Amén. El día de hoy es la segunda parte, hoy ya vamos a empezar a ver temas más puntuales, más específicos, y ya vamos a dejar atrás la introducción. El día de hoy nos vamos a centrar en la historia y el desarrollo de la alabanza desde el pueblo de Israel, desde antes del pueblo de Israel hasta los días modernos. Entonces es un periodo largo, vamos a ir avanzando rápidamente, habrá algunas cosas que no se tocarán a profundidad, pero que son importantes tenerlas pendientes. Y una pregunta importante que debemos hacer es si la forma de la alabanza del pueblo de Israel la debemos imitar hoy en día. Si debemos seguir los mismos principios o debemos aspirar a las mismas cosas que el pueblo de Israel tuvo en cuanto a esa materia. Entonces, vamos a iniciar, vamos a Primera de Crónicas para dar comienzo. En Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29, versículo 13. Primera de Crónicas 29, 13. Dice así: Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te glorificamos y loamos el nombre de tu grandeza, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de tu mano te lo damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días son como la sombra sobre la tierra, y no hay otra esperanza. Entonces, para comenzar, tenemos que volver al inicio. Vamos a iniciar por Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. En el Génesis vemos uno de los propósitos o una de las ideas más claras en la Biblia, y es que Dios siempre ha tratado de tener una comunión con la humanidad. Dios siempre ha dado y ha mostrado los caminos o los medios para que haya una comunión entre el hombre y Dios. En diferentes maneras, en diferentes tiempos, en diferentes formas, pero siempre ha existido ese puente o esa comunicación. Y lo vemos en la forma tan sencilla o tan natural en cómo describía la comunión de Adán y Eva en el huerto con Dios. Cuando Dios le dijo a los hombres qué podían hacer y qué no podían hacer, cuando les narra las leyes que tenían ahí, no parece ser un evento sobrenatural, no parece ser un evento extraño para ellos en ese momento. Diferente a lo que vemos en el capítulo 3. Dice versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de delante de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre, y díjole: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Esa es una reacción diferente a la relación que tenía antes. Antes no tenía miedo de Dios. Antes no tenía vergüenza de Dios. Antes no buscaba esconderse de Dios. Algo pasó ahí, ¿cierto?
Algo hizo en su naturaleza que tuviera temor de estar delante de Dios. Pero incluso ahí, Dios siguió dando una forma de comunicarse, ¿cierto? De entablar relaciones con Él. Versículo 21 del capítulo 3 dice, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y vistiólos. Aún en el pecado de ellos, aún en la rebeldía de ellos, Dios actuó como un padre que incluso en el enojo del momento sentía amor por sus creaciones, sentía preocupación por el que iba a pasar de ellos y no dejó que ellos continuaran viviendo en ese estado de vergüenza. Proveyó, ¿cierto? Creemos de un sacrificio, proveyó la forma de que ellos cubrieran aquello que había o que les provocaba esa vergüenza. Y ahí se rompió la que podría ser la comunicación o la relación más directa entre el hombre y Dios. Desde ahí todo cambió y no volverá a ser igual hasta el milenio, ¿cierto? Hasta que Cristo esté en la tierra y conviva con la creación, tal cual como fue en ese momento. Pero incluso ahí Dios dijo, bueno, necesitamos otras formas en que el hombre esté en comunión con nosotros. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice, y aconteció al cabo de días que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras, y miró Jehová a Abel y a su presente. Y a Caín y a su presente no miró, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahí vemos que los hombres todavía se esforzaban y buscaban maneras de comunicarse con Dios, de agradar a Dios. Y tenía un valor para los hombres tener el visto bueno de Dios. Caín, a pesar de su sacrificio, a pesar de las cosas que llevó, él realmente deseaba que Dios se agradara de su fruto, porque le dolió cuando Dios no lo hizo. Él en su manera física, ¿cierto? Y en su propia concupiscencia y en su propia fuerza, trataba de agradar a Dios. Y cuando Dios le dio la espalda, sinceramente a él le dolió. Se ensañó, ¿cierto? Y eso provenía del hecho de no tener esa o no poder tener esa relación con Dios. El problema es que él lo quiso hacer a su manera, ¿cierto? Él quiso esforzarse y él quiso darlo lo que él quería y no lo que se debía dar. Pero ahí aún se ve el esfuerzo de mantener esa comunión con Dios. Lo siguiente que vemos está en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis 8:20. Aparece un concepto muy importante que se va a repetir mucho en la Biblia, de muchas maneras, con muchas figuras y con muchas similitudes. Dice, versículo 20, y edificó Noé altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ya hay, o ya se empieza a formar una estructura de esa comunión. Y uno de los fundamentos es el altar, un lugar que ellos edificaban de muchas maneras, ¿cierto? De diferentes formas y con diferentes materiales. Y ahí ofrecían holocaustos, ofrecían sacrificios para agradar a Dios. Esa sería la primera forma de una alabanza formal o de una adoración formal. Y es el hombre intentando con algo físico o en un lugar físico encontrar a Dios. Porque hasta ese momento Dios iba y venía. Se le aparecía a los hombres cuando Dios quería aparecerse a los hombres.
No había una manera en que el hombre pudiera llegar a Dios o invocar a Dios, ¿cierto? Y el altar fue el primero de esos pasos. La primera forma en la que los hombres podían hacer algo para llamar la atención, por decirlo de alguna manera, delante de Dios. Otro ejemplo lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis 12, 7, que dice, y apareció Jehová a Abraham y díjole, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí altar a Jehová que le había aparecido. Ya se empezaba a relacionar el altar con la presencia de Dios, que más adelante en el templo, ¿cierto? Es lo que va a ser. Va a ser la representación de la presencia de Dios. Luego de eso avanzamos, ¿cierto? Abraham hizo varios altares, Jacob también hizo altares, y avanzamos un poco más hasta el libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Y aquí viene otro punto importante de la historia y escribí mal la cita, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Versículo 19 en adelante. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comere leudado, así extranjero como natural de la tierra, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ya ahí se empieza a formar tiempos, establecer periodos de tiempo donde el pueblo debía de hacer ciertas acciones. Y Dios, cierto, por guía de él, empezó a esperar cierto comportamiento durante cierto tiempo. Ya no solo lugares, porque en ese momento no habían lugares donde hacerlo, pero ya se empezaban a establecer tiempos específicos donde la gente debía de hacer ciertas cosas específicas para agradar a Dios. Y vemos ese cumplimiento, vemos esa palabra cumplida en el capítulo 19, versículo 1. Si alguien lo puede leer, por favor, Éxodo capítulo 19, versículo 1. Entonces ahí el pueblo que ya había salido, ¿cierto? Ya habían sido liberados. Y capítulo 15, versículo 1, capítulo 15, versículo 1, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel esta canción a Jehová y dijeron, yo cantaré a Jehová porque ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que en él, y al que subía en él. Ahí aparece otro de los fundamentos de la alabanza y es el canto congregacional. Ya no era un hombre frente a un altar, sino que ya era ¿qué? Toda la congregación, todo el pueblo cantando a una voz, ¿cierto? Entonces ya tenían ciertos lugares relacionados con Dios, tenían ciertos tiempos que se iban formando para alabar a Dios y ya tenían la idea de alabar a Dios como un solo cuerpo, como un solo grupo, ¿cierto? Sigue la historia, avanza, se crea el tabernáculo en medio del desierto,
y existe un lugar denominado el lugar santísimo, la presencia de Dios. Pero había un problema para el pueblo, y eso nos va a ayudar a responder la pregunta del inicio, si deberíamos desear lo que Israel tenía. Y es cada cuánto una persona podía entrar al lugar santísimo, cada cuánto una persona podía estar delante de la presencia de Dios. El pueblo común podía entrar ahí. La gente sencilla, la gente de las tribus, podía entrar al lugar santísimo. No podía. Todos los levitas, todos los sacerdotes podían entrar ahí. Tampoco podía. Solo podía entrar el sumo sacerdote, un hombre principal entre ellos. Y bueno, y él podía entrar todos los días. Él podía entrar, ay, por la mañana quiero ir a la presencia de Dios y por la tarde y mañana volver otra vez. ¿Podía hacer eso? No. Una vez al año, ¿cierto? Podían entrar a la presencia de Dios. Y tenía que entrar con la sangre del sacrificio del pueblo y entrar con el temor de morir, ¿cierto? Podía morir ahí. Entonces, aunque el pueblo alababa a Dios y lo agradaba y trataba de las cosas, ¿qué tan cerca realmente estaba la presencia del Dios con ellos? Esa presencia absoluta, ¿cierto? Real. Entendemos que Dios se manifestó muchas veces a su pueblo, como la columna de fuego, como la nube, pero esa presencia era diferente. Y era una vez al año, para un solo hombre. A pesar de que tenían muchas tradiciones de cómo agradarlo, ¿cierto? A pesar de tener formas en las cuales alabarlo, ya no estaba tan cerca. En el capítulo, en Deuteronomio, capítulo 31, vemos una faceta de Moisés que me parece muy interesante. Deuteronomio 31. Dice, y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces esta canción responderá en su cara por testigo, que no será olvidada de la boca de su simiente, porque yo conozco su ingenio y lo que hace hoy antes que yo lo meta a la tierra que juré. Y Moisés escribió esta canción aquel día y enseñóla a los hijos de Israel. Qué interesante, ¿cierto? Yo siempre me imagino a Moisés como un hombre mayor, eh, muy sabio, pero un poco taciturno, un poco quieto, un poco ya más en silencio, ¿cierto? Pero ahí lo vemos como un maestro de ceremonia enseñando canciones al pueblo. Qué interesante, ¿no? Y él la escribió, ¿cierto? Él escribió la canción y constantemente hacía que ellos que la aprendieran para cantarla, ¿cierto? Y ya tenía valor para ellos. Versículo 30. Entonces habló Moisés en oídos de toda la congregación de Israel las letras de esta canción hasta acabarla. Que este versículo va a ser interesante o va a ser importante, hermanos, más adelante. Cuando hablemos de qué es más importante en alabanza, si la letra o la melodía. ¿Cierto? Aquí vemos una canción escrita que no solo se podía cantar, sino que se podía recitar, decirla, que tenía valor para ellos, que transmitía un mensaje delante de ellos. Luego llegaron la época de los jueces, llegaron a la tierra prometida, cantaron, ya estaban ahí. A pesar de que Moisés no pudo entrar, hubieron las guerras, la conquista, la lucha, ¿cierto? Y el pueblo que caminó junto por 40 años se empezó a dividir. Cada tribu en su tierra, cada tribu en su pueblo, cada tribu logrando su desarrollo, ¿cierto? Buscando su manera
de crecer en esa nueva tierra prometida. Y ya la alabanza se hizo algo esparcido en el pueblo, menos congregacional. Ya solo iban de vez en cuando, de tiempo en tiempo, se congregaban, pero ya no cantaban como un solo pueblo. Ya era más difícil, ¿cierto? Ya habían más ocupaciones, ya habían otras cosas en las que pensar, otras cosas que fueron llenando la cabeza, otras ocupaciones, otras distracciones. Y esa idea se fue diluyendo en lo que ellos deseaban. Hasta que llegó David, un hombre que amaba a Dios de una manera especial. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 15. Versículo 10. Y envió a Absalón espías por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oyereis el son de trompetas, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, llamados de él, los cuales iban con su simplicidad sin saber cosa. Y también envió a Absalón por Aquitofel, Gilonita, del consejo de David, a Gilo su ciudad, cuando hacían sus sacrificios, y fue hecha una gran conjuración, y el pueblo iba aumentando con Absalón. Y vino el aviso a David, diciendo: el corazón de los varones de Israel se va atrás Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos, huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos priesa a andar, porque apresurándose él, no nos tome y eche sobre nosotros mal y hiera la ciudad a filo de espada. Aquí vemos uno de los momentos críticos de la vida de David, ¿cierto? El hombre fuerte, el hombre valiente, el hombre que había ido a todas las batallas, a la mayoría, el hombre que había peleado contra ejércitos incontables, el hombre que había vencido muchas veces, que sabía lo que era la guerra, que sabía lo que era sufrir, que sabía lo que era eh, estar cerca de la muerte por un principio, por un ideal, como su patria. Pero ese día le tocó ¿qué? Huir, ¿cierto? Le tocó correr, le tocó decir: esta vez no hay pelea, ¿cierto? Esta vez no hay que pelear, esta vez hay que correr. Y es duro ver a David en eso, ¿cierto? Si uno piensa en todas las hazañas de David, verlo en eso es como raro. ¿Por qué, cierto? Porque el que había peleado, incluso cuando le decían mate a ciertos hombres, él iba y mataba más. El hombre que con espada fundamentó al pueblo de Israel. Ese día que tuvo que huir. Y en medio de esos momentos podemos leer muchos de los salmos que escribió. Himnos como por ejemplo, canciones, salmos, como por ejemplo el Salmo 65. En ti reposa la alabanza, oh Dios, en Sión, y a ti se pagará el voto. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda la carne.
Salmo 63, Salmo de David, estando él en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, a ti madrugaré, mi alma tuvo sed de ti, mi carne te desea en tierra de sequedad y sequiosa sin agua. Así te miré en el santuario para ver tu fortaleza y tu gloria. En esos momentos en los que David, podríamos ver o pensar que David estaba derrotado, en esos momentos él encontraba refugio en escribir de la grandeza de Dios. Un salmo que me parece interesante es el Salmo 38. Y me parece importante más por la prescripción, por lo que dice antes de comenzar. Me parece muy interesante. Salmos 38. Y antes del versículo 1 dice, Salmo de David, digno de memoria. ¿Qué valor tendría ese salmo para que David mismo diga, apréndaselo, ¿cierto? Digno de ser memorizado, digno de que la gente se lo aprenda. Mucha gente se aprende el Salmo 23, el Salmo 91, pero deberíamos aprendernos también el Salmo 38, ¿cierto? David lo dijo, es un consejo de él. Y ahí podemos ver versículos como el 15, que dice, porque a ti Jehová esperaba, tú responderás, Jehová, Dios mío, porque decía que no se alegren de mí cuando mi pie resbalaba y se engrandecían sobre mí. Versículo 21, no me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, Señor, que eres mi salud. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito es ver como un hombre que había sido la esperanza de muchos, ¿cierto? El pueblo de Israel confiaba en que David iba a vencer en las guerras. La gente confiaba en que su rey los iba a proteger, los iba a salvar de los enemigos. Y en sus momentos de soledad, él no se quejaba con sus generales, él no se quejaba con su esposa ni con sus hijos, él no se quejaba con el pueblo. ¿Él qué hacía? Buscaba a Dios. Apresúrate a ayudarme, ¿cierto? Señor, que eres mi salud. Ahí vemos una alabanza, una adoración, una forma de comunión mucho más íntima, mucho más sencilla. Es un hombre con miedo, un hombre con dudas, un hombre con tristeza, que incluso ahí buscaba a Dios. Mucha gente piensa que la alabanza es solo para los momentos de gozo y de alegría y que hay que cantar cuando todo está bien. Pero también es necesario buscar a Dios en los momentos difíciles, en los momentos duros de la vida, ¿cierto? Ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil. Y para eso vemos la importancia que David le daba a la alabanza. Volvamos un momento a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas que contasen y glorificasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. ¿Cierto? Versículo 7. Entonces en aquel día dio David principio a glorificar con sus salmos a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, salmead a él, hablad de todas sus maravillas. Buscad a Jehová y a su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha hecho, de sus prodigios
y de los juicios de su boca. Ahí ya vemos una organización final, una estructura montada, un coro dedicado a cantar, ¿cierto? Ya había todo un montaje. El capítulo anterior, capítulo 15, versículo 16, versículo 15, podemos empezar, dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, puesta sobre sus hombros en las barras. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de músicas, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alabasen la voz en alegría. Ahí ya había todo un coro, ¿cierto? Y si vemos la cantidad era bastante el coro de Israel, ¿cierto? Miles de personas dedicadas eh, en diferentes turnos a hacerlo. Y luego, hermanos, el pueblo se confió, vivió su momento, pero llega y pasa un mal tiempo en la vida. Llega el exilio, ya se tienen que ir, ya no se pueden ser un pueblo libre, ¿cierto? Ya no era tan sencillo poder reunirse como un pueblo a volver a cantar como lo hacían antes. Ya eran un pueblo extranjero, ya eran un pueblo extraño en otro lugar. Salmos 137. Salmos capítulo 137. Dice, versículo 2, sobre los sauces que están en medio de ella colgamos nuestras arpas. Cuando nos pedían allí, los que nos cautivaron las palabras de la canción, colgaban nuestras arpas de alegría, cantadnos de las canciones de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Ya no era tan sencillo para todo ese coro reunirse. Nuevamente el pueblo tiene que pasar, tiene que vivir un mal momento por su desobediencia, por alejarse de Dios. Y una de las cosas que se vio afectada fue la alabanza. Pero gracias a Dios, Él es fiel, ¿cierto? Gracias a Dios, Él vuelve y se levanta. Él vuelve y cumple sus promesas delante de su pueblo. Luego llega el tiempo de la restauración. Esdras y Nehemías vuelven, ¿cierto? Vamos al libro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, y estuvo Jesúa, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un varón para dar priesa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas, y los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos y pusieron a los sacerdotes vestidos con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová por mano de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y glorificaban a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo jubilaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque la casa de Jehová era cimentada. Dios siempre volvía y restauraba al pueblo
y le daba la forma de volver a alabar a Jehová. Y lo próximo que vemos sería el templo ya de Jesús, ¿cierto? ¿Y qué encontró Jesús en el templo? Hombres fieles, dedicados, entregados a la obra, al servicio, a entender a Dios, el pueblo que cantaba, el pueblo que llevaba, que criaba sus sacrificios con esfuerzo durante un año. ¿Qué encontró Jehová? ¿Qué encontró Dios cuando fue a la casa de Jehová, cuando fue a las sinagogas? Mercadería, ¿cierto? Y qué duro habrá sido ver eso, ¿cierto? La idea del sacrificio era que costara. La idea del sacrificio era criarlo, ¿cierto? Todo un año. Y luego sacrificarlo. Pero ¿qué hacía la gente? Iba a Jerusalén en la Pascua por tradición, porque era lo que mis padres hacían, porque era lo que mis abuelos hacían. Y decían, no, yo estoy muy ocupado para crear un sacrificio. No, un cordero, un año, un cordero, ¿qué voy a hacer yo? No, es muy difícil. Y nuevamente llegaban muchas distracciones, otras ocupaciones. Y la que sufría era la alabanza, la forma en que buscaban el pueblo agradar a Dios. Aunque Dios tendía el puente, la gente decía, no, ese puente no me gusta. Ese puente yo no lo quiero recorrer. Yo quiero un puente a mi manera, a mi forma, como a mí me agrade. No me importa si le agrada a Dios. Quiero que me agrade a mí. Quiero que me haga sentir bien a mí. Y los que estudiaban la ley y los que dedicaban su tiempo, lo hacían para agradar a Dios, para servir al pueblo. No. Lo hacían para enorgullecerse, para creerse superiores, para juzgar al otro, para envanecerse a ellos. Tanto así que trataron de juzgar a Jesús con la propia ley. ¿Cierto? Trataron de usar algo que él mismo dio en su contra. Y en medio de eso llega la iglesia, ¿no? Empieza una nueva etapa, Dios deja de actuar con Israel, da la promesa a los gentiles y vemos un nuevo comienzo de una vida congregacional. Libro de Actos. Libro de Actos. Capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, del cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Ya la vida de los apóstoles, la vida de las iglesias primitivas, ya no eran grandes templos, ya no eran 1000 músicos, ya no era en la plaza de la ciudad donde todos escuchaban, ya era algo más humilde, más tranquilo, más sencillo. Personas reunidas, unánimes, con un mismo sentir, en un mismo lugar. Y ahí empezaron ¿a qué? A reunirse. Pequeños. Si vemos las epístolas, vemos que muchas iglesias iniciaron en casas de personas. No habían grandes templos, no habían columnas de oro, ni decoraciones de plata. Era la humildad del corazón. Era de casa en casa, pequeños grupos,
que se esforzaban en agradar a Dios, ¿cierto? Valorando eso que tenían y eso que hoy en día nosotros todavía tenemos, hermanos. Y para dar respuesta a si debemos desear lo que tenían ellos, si deberíamos inspirarnos en lograr algo como lo que tenía Israel, la respuesta es muy sencilla, hermanos, y es que no deberíamos desear eso. ¿Para qué? Muy bonito, me imagino que sí era. Me imagino que el templo de Salomón era impactante de ver. Me imagino que la música era hermosa. Me imagino que se sentía el espíritu, ¿cierto? La Biblia dice que Jehová habita en la alabanza de su pueblo, ¿cierto? Pero ellos dependían de un sistema sacerdotal. Ellos dependían de intermediarios para que la alabanza llegara a Dios. Ellos dependían de que otros llevaran los sacrificios que ellos debían entregar. Hoy en día, hermanos, no necesitamos ni sacerdotes, ni grandes templos, ni matar animalitos, sacrificar animalitos. Hoy podemos entrar delante de Dios con plena confianza, sabiendo que las palabras que yo diga, que aquello que yo exprese delante de Él lo va a escuchar. Mi alabanza se hará oída, ¿cierto? Aunque no tengamos la mejor voz, aunque no tengamos todos los instrumentos, Dios va a escuchar esa alabanza. Dios va a escuchar esa forma. Dios va a ver el esfuerzo que hacemos en mantener una comunión con Él. Y esa es la diferencia, hermanos. Podemos caer en ritualismos, podemos caer en tradicionalismos, en extremismos. Más adelante vamos a ver que incluso dentro del cristianismo hubieron grandes conflictos por la música. Pero lo más importante es tener un buen corazón delante de Dios. En el Nuevo Testamento, en ninguna parte se menciona un servicio o una alabanza con instrumentos. Nunca está como estaba en Israel. Nunca se dice que habían músicos, cantores, que habían arpas. Nunca sabía. En la historia de Pablo, encarcelado, dice que en medianoche, ¿qué? Cantaba, salmeaba, ¿cierto? No podía tener ahí un coro de músicos. No podía decir a los otros presos que tocaran. ¿Ellos qué? Cantaban de sus propias voces. Si cantaban bien o cantaban mal, no sabemos, porque a Dios no le importa eso. Importa con qué corazón lo hacemos. La iglesia empezó a crecer, se desarrolló y vinieron todas las persecuciones. Y ahí hay una frase que leí que me gustó mucho de un historiador que decía, la iglesia no tuvo instrumentos por siglos porque no se podía correr con un piano al hombro, ¿cierto? En medio de la persecución, en medio de los cristianos siendo asesinados, siendo exiliados, muchas veces reuniéndose en lugares, ocultándose de la ley, ocultándose del pueblo, porque los querían matar, los querían echar. No se podía tener toda una institución de músicos, no se podía tener todo un escenario, ni crear toda una atmósfera para invocar o traer al Espíritu Santo. Pero aún así estoy seguro que esa gente sí alababa a Dios, cantaban a Dios, se esforzaban en buscar y en mantener esa comunión delante del Señor. Poco a poco, los instrumentos fueron llegando a las iglesias, órganos, pianos, eh, instrumentos de viento,
Y hubo un gran conflicto en las iglesias cristianas. Un lado muy radical que decía, esos instrumentos recuerdan al paganismo, recuerdan las obras de teatro, recuerdan la ópera, recuerdan la banalidad del mundo, el desenfreno del mundo. No se deben tener instrumentos musicales en las iglesias. Y hasta la Reforma llegó eso. Iglesias que decían, una congregación debe cantar solo con la voz, solo con la voz. Y habían otros que decían, no, pero es que si Dios nos da la capacidad de crear instrumentos, ¿por qué no usarlos? ¿Por qué no usar todo lo que Dios nos dio para alabar a Dios? ¿Por qué dejar que toda una parte de la vida sea rendida a Satanás? Porque no tomamos los instrumentos y con esos instrumentos bendecimos a Dios. Luego llegaron herramientas como los himnarios, ¿cierto?, que ayudaron a la gente a cantar y memorizar en sus casas y cuando llegaban a la iglesia a cantar mejor. Pero luego llegó el culturalismo, donde se debía aceptar la cultura de la gente. Y ahí nace una pregunta que será respondida más adelante, y es, ¿se puede cristianizar un género de música? ¿Se puede cristianizar una forma de cultura para alabar a Dios o no? Y hasta aquí, hermanos, ese es más o menos el resumen de la alabanza, centrado principalmente en Israel, para que entendamos que nosotros no debemos buscar algo como eso. En las próximas clases vamos a ver más el desarrollo de la alabanza en la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, pero también vamos a ver la sensibilidad de la música, el impacto que la música tiene en el cerebro, cómo puede inducir ciertas emociones o ciertas emociones y cómo eso puede usarse para manipular a las personas. Entonces, nos vemos dentro de 8 días para continuar. Vamos a orar para terminar y continuar. Dios mío, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre amado. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Padre amado. Y te pedimos, Dios, que nos enseñes a vivir de acuerdo a tu manera, Señor. Queremos agradarte y buscarte en la manera que tú nos has dado, Señor. No queremos imponer nuestra voluntad sobre la suya, Señor, sino que queremos ser humildes de corazón y alabarte y exaltarte, Señor, pero en espíritu y en verdad, Señor, como tú quieres ser adorado, Padre. Te damos la gloria, Señor, y ponemos delante de ti el resto del servicio. En el nombre de tu Hijo, te oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, tenemos un